que puede preventivo, ¿no? Ok. Bueno, nada más por mencionar, aquí pusimos mantenimientos correctivos no planeados, planeados, preventivos, predictivos, proactivos y autónomos. Estos últimos tres, predictivo, proactivo y autónomo, nada más les digo en qué se basa y cambiamos de tema. ¿Están de acuerdo? Miren. Lo que es el mantenimiento predictivo, el nombre de predictivo, que ya ahorita la verdad es que no es muy querido por muchos autores de libros y todo eso, porque prefieren llamarlo mantenimiento basado en condición, ¿de acuerdo? Pero les explico de dónde surgió el nombre. Vamos a poner unas ISO 10816. Esta es una norma muy amplia, vamos a llamarla así, que, o sea, que tiene la capacidad de que muchas máquinas entren dentro de la clasificación. O sea, por darles un ejemplo. Miren, por ejemplo, esta norma la utilizaríamos para evaluar cuando una máquina esté trabajando en una zona buena, regular o mala. ¿A qué hablamos? ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, se hace una clasificación de tu máquina en función de su potencia, del tipo de montaje de la fuerza motriz, ya sea externa o que esté bridada, y si tiene una base rígida o flexible. Lo más común es que vaya y caiga aquí, por ejemplo, en esta clasificación, grupo 3, por la potencia, el tipo de base, y nos dé un valor que diga, bueno, todo lo que esté aquí en esta zona verde está bueno, y nos da un valor de 0.14 pulgadas por segundo, y termine en esta zona, de aquí para arriba está mal, y aquí en medio esté regular, que sería 0.28. ¿De acuerdo? Entonces, supongan que ponemos una alarma, ponemos otra alarma, entonces todo lo que caiga en esta zona va a estar bien, todo lo que caiga en esta zona va a estar regular, y todo lo que caiga aquí va a estar mal. Acuérdense que aquí estábamos hablando de 0.14, aquí de 0.28, estos son pulgadas por segundo. Las unidades estamos midiendo velocidad overall. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí en realidad lo que estamos viendo es un análisis de tendencia de vibración overall. O sea, esto de aquí es un análisis, bueno, lo voy a poner gráfico de tendencia. En teoría, si nosotros medimos una maquinita
mes a mes, estamos evaluando la vibración que experimenta enero, febrero, marzo, abril. Y supongamos que en enero tiene una vibración, no sé, de 0.08 pulgadas, así. Empezamos a graficar. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y entonces veríamos que, por ejemplo, ay, está muy feo el color, me pongo otro. Si nosotros sacamos una tendencia de la tasa de degradación o la forma en la que está degradando esta falla, supongamos que mantenga la tasa de degradación que tienen las últimas fechas, nosotros pudiéramos estar estimando que una semanita antes del mes de septiembre, la máquina estaría en la zona mala, ¿están de acuerdo? O sea, aquí nosotros estaríamos cruzando el umbral en el que la norma nos dice que una máquina de esta potencia y de estas características experimentaría una vibración superior a la que puede soportar. ¿Sí me explico? O sea, el nombre de mantenimiento predictivo en realidad nos dice o sea, se le llama así porque en su momento se utilizaron análisis de tendencia para predecir cuándo la máquina perdía confiabilidad. Ojo, nunca ha sido cuando la máquina falla. Eso no es real. O sea, no es posible determinar tal cual, decir la máquina va a fallar tal día, tal hora. Eso es pues la realidad es que no es así, porque básicamente la vibración y todo lo que ello implica son cargas dinámicas y las cargas dinámicas no tienen un valor preciso. A diferencia de por ejemplo, de todas las pruebas que han hecho a lo largo de su carrera en el laboratorio de ensayos y pruebas mecánicas, que prácticamente la gran mayoría son cuasi estáticas. Entonces, la capacidad de un acero a soportar una tensión, torsión, etcétera, suele ser muy similar. En el caso de las cargas dinámicas, como sería un análisis de fatiga o algo así, no es así. Lo único que sí sabemos es que la norma nos dice que una máquina que trabaje por encima de este valor que está aquí no es confiable. No es confiable para su operación porque está experimentando cargas dinámicas por encima de las que pudiera soportar una máquina de esa naturaleza, lo que implica que en cualquier momento puede fallar. Así sencillo. Entonces, lo de predictivo se basa en la proyección de las tendencias de tasas de degradación de las máquinas en función de la pérdida de su confiabilidad. No tiene nada que ver directo la falla. Es la confiabilidad lo que se pierde. ¿Están de acuerdo? En eso se basa. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues que nos permite mantener tiempos medios entre fallas mucho más grandes, nos permite anticiparnos a los paros no programados. Acuérdense que el paro no programado es el que alimenta la fórmula de disponibilidad. O sea, el que le quita disponibilidad a la máquina es el paro no programado. El programado, en teoría, no debería de suceder eso. Entonces, tienes muchas ventajas. Tiene la gran desventaja de que es costoso, los equipos son costosos, las certificaciones del personal técnico también lo son, de ustedes mismos como ingenieros también lo son. No, no se tiene un mundo alterno en el cual no se haga este tipo de servicios como para demostrar los beneficios económicos. Es difícil contabilizar algo que no sucede.
O sea, es como si ustedes dijeran, no sé, tú fueras con tu papá, imagínate que te acercaras con tu papá a la edad de 15 años y le digas, papá, como toda mi infancia evité los dulces y me lavé los dientes, te ahorré 20,000 pesos de visitas al dentista y de tratamientos odontológicos. Entonces, pues dámelos. ¿Qué creen que les va a decir su papá? O sea, la realidad es que es imposible saber si en realidad correspondía a ese monto, si hubieran tenido ese daño, a lo mejor era más. Me explico, es difícil contabilizar los beneficios de las cosas que se evitan. Del, pero bueno, esa es parte de las ventajas y desventajas que tiene este tipo de mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento proactivo, acuérdense, Inges, que la proactividad, al final de cuentas, puede ser desde un punto de vista sistemático en el personal técnico, es cultural, pero en nuestra clase nosotros nos referimos a aquellas tareas o aquellas técnicas que nos ofrezcan mayor información sobre las causas de los problemas, es decir, causas de recurrencias de falla, causas de incrementos de temperatura, de incrementos de ruido, de incrementos de consumo energético, de incrementos de vibración. O sea, todo lo que nos saque de un estándar, si uno es capaz de investigar la causa, eso se tipifica como mantenimiento proactivo, porque estaríamos buscando la causa de raíz de dichos problemas. Entonces, el objetivo obviamente es eliminar la causa. Eliminar la causa, Inges, tiene bastante, ¿cómo les pudiera decir? Sentido si la persona que realiza el análisis en realidad tiene conocimiento de causa. Recuerden que alguien con mucha proactividad, pero que no tenga conocimiento de causa es peligroso para la operación, para la seguridad de los compañeros y de él mismo. Créanmelo. Está bien. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de proactividad, bueno, mantenimiento proactivo, MTTO proactivo. Inge, una Mande. pregunta. ¿Estos valores son para motores o para algún elemento que esté fijo, no para algo que esté en desbalance? No, tipo de, estos valores que estás viendo aquí, estos valores son vibración global. O sea, incluye todo un rango de medición de frecuencia. No es un homograma o un gráfico que me especifique el grado de desalineación o de desbalance o de falla de amplitud puntual por algún tipo de falla. De cuenta, te lo voy a explicar así. Tú puedes tener... ¿Qué carrera eres, Inge? Soy Inge. Bueno, es que mi pregunta va basada porque yo realizo los análisis, pero yo tengo motores fijos y ¿Hijos si qué te aplico refieres? esos que están en una base fija, Metálica sí, o de donde concreto. no se mueve. Entonces yo aplico estos valores, pero tengo otros motores que están arriba de una bomba mecánica y la bomba mecánica obviamente pues tiene vibración, pero cuando yo analizo el motor de esa bomba mecánica, pues me va a dar valores muy altos en vibraciones, pero eh, cuando con el proveedor que yo tengo, él me especifica que él me dice que hay unas tablas especiales para este tipo de motores donde las vibraciones no se toman en cuenta las de la bomba mecánica. No sé si me expliqué un Sí, poco. sí te explicas, pero no eso no pudiese ser por tabla. Mira, imagínatelo así. Tú estás midiendo, lo que pasa es que la vibración overall, esta que ves aquí, esta vibración, es
En realidad, si lo voy a poner tal cual aquí, imagínate que esta es el gráfico de vibración en dominio del tiempo, o sea, la forma de onda. Esta área bajo la curva es en realidad lo que conocemos como valor RMS, la raíz media cuadrática de la función esta. Ese de ahí es el valor que estamos graficando aquí. A esto se refiere, a la energía contenida en la vibración. El problema es que si esto lo genera una maquinita, vamos a suponer un motorcito, pero comparte la misma base con otras máquinas, vamos a suponer que acá tienes otra máquina. Obviamente aquí hay otra forma de onda, pero esta forma de onda a lo mejor tiene otra frecuencia. ¿Me explico? Y tristemente, Sí. tristemente, tú lo que vas a ver en vibración overall, o sea, si tú ves esto, o sea, esta energía que está contenida aquí bajo la curva del otro motorcito, también tiene un valor RMS. El problema es que cuando tú la sumas, si tú haces una superposición de efectos, por ejemplo, voy a poner 3 líneas al azar aquí. O sea, por ejemplo, una línea, lo voy a poner en verde brillante. Aquí voy a poner una línea. Aquí voy a poner otra línea. Aquí voy a poner otra línea. Si tú ves, la realidad es que tú estarías, de sumar esta más esta, tú te vas a encontrar con que aquí, por ejemplo, supón que mide n cantidad de valor de aquí a aquí, y le vas a sumar lo que está de aquí a aquí, y te va a salir muy alto. Lo que está aquí, por ejemplo, hacia abajo y otro poquito hacia abajo, te va a salir muy bajo. Y lo que está aquí hacia arriba y aquí hacia abajo se contrapone, es un poquito más lo que va hacia arriba, entonces salió así. Entonces la realidad es que puedes tener una forma de onda muy irregular, pero que va a tener a lo mejor mucha energía bajo la curva. ¿Me explico? Entonces, tú puedes tener, si analizaras de forma independiente las máquinas dentro de norma, o sea, esta máquina está bien, esta máquina está bien, pero como en ciertos instantes del tiempo, coinciden sus amplitudes, hacen que la vibración global esté fuera de norma. Cuando algo así sucede, tú tienes que buscar de qué manera bajas las amplitudes, aunque esté bien, de bien hay que llevarlo a mejor para que la vibración global no esté fuera de norma, porque al final de cuentas, lo que genera daños estructurales, fatigas y todo eso va a hacer que estés en tu vibración global. Por eso se evalúa así. Pero aquí, por ejemplo, si tú ves un homograma de vibración, déjame ver si hay algún grafiquito aquí. ¿Este qué es?
No se ven. Mira, te lo explico así. Tú tendrías que evaluar, por ejemplo, un espectro. ¿Cuáles son las amplitudes puntuales? ¿A qué frecuencia? Llevarlas a ver en un homograma de vibración donde tú le entras con una cierta frecuencia y ves la amplitud que está aquí, la graficas, esta amplitud, y te das cuenta si estás en una zona buena, regular o mala, y lo que hay que hacer es bajar estas. Pero es lo que me dices que hay una tabla que ignora lo del otro lado. La tabla tendría que generarse específica para esto. Y no pudieras contemplarlo, a mi punto de vista, en función de la vibración global, sino de un gráfico, de un homograma propio, en función de la frecuencia, no de la vibración overall. Porque la vibración overall siempre va a contemplar lo de toda la máquina, todo lo que le haga vibrar ahí. Entonces, ¿cómo le quito a la raíz media cuadrática que estoy midiendo la vibración de la otra máquina si no es apagándola? ¿Sí me explico? Al final Sí, de, sí, Inge. al final de cuentas, Inge, acuérdate que cuando uno pega un sensor aquí, hay que considerar tres cosas que las vamos a ver más adelante, pero así en general. Una es repetir el punto de inspección, que siempre lo ponga donde mismo, no se vale ponerlo ligeramente a un ladito y todo, porque acuérdate que mucho de lo que hacemos se basa en ver las lecturas históricas, cómo cambia en función de las frecuencias en el calendario, pues cómo vibraba hace una semana, hace un mes, cómo está vibrando ahorita. Y para poder comparar necesito que sea exactamente el mismo punto de inspección. Otra cosa que tengo que cuidar es repetir las condiciones de carga. Es decir, no se vale que un día yo mida con las otras máquinas apagadas y la siguiente vez lo mida con las máquinas que tiene periféricas encendidas. O sea, lo ideal es que siempre repita las mismas condiciones de carga. Es como si uno hiciera un análisis de temperatura de un salón de clases y un día mido con gente, otro día sin gente, otro día con el clima prendido, otro día con el clima apagado, un día a las 3 de la tarde y otro a las 10 de la noche. O sea, no puedo comparar las lecturas porque no representa nada, porque no tiene las mismas condiciones de carga. ¿Sí me explico? Es por ello que cuando tú vas y te haces un análisis de sangre, te piden que vayas en ayunas y todo para tratar de replicar las mismas condiciones de tu organismo. Porque si no, pues imagínate, sales con el azúcar, pues sí, pero te echaste unos hotcakes bañados en miel, pues ¿cómo vas a evaluar eso? ¿Me explico? Entonces, el repetir el punto de inspección, repetir las condiciones de carga, y la tercera es que el lugar sea un lugar representativo, un punto representativo. Ese punto representativo, por norma, o sea, por norma, te pide que esté cerca del emisor de alta frecuencia, que son los rodamientos que tienes aquí adentro. Los rodamientos. Este y este. Por la razón de que la vibración de alta frecuencia viaja muy poquita distancia. Y las fallas en los rodamientos inician en alta frecuencia, entonces si tú pones el sensor lejos, probablemente ni cuenta te des que había una vibración de alta frecuencia ahí, porque con la distancia se pierde. Acuérdate, estás en una fiesta, suena tu celular, te alejas a tomar la llamada y lo primero que dejas de escuchar son los agudos de los sonidos de la música. Pero los sonidos graves, por mucho que te alejes, se siguen escuchando porque viajan más distancia. Es algo similar aquí con la vibración. Entonces, si tu pregunta es si esto aplica, siempre aplica, siempre aplica. Lo que sí es que hay que cuidar la forma en la que lo vas a evaluar. Si es posible,
O sea, la máquina de preferencia siempre mide en operación, en plena carga, porque parte de la ventaja que tiene un mantenimiento predictivo es no ser invasivo, es medir mientras la máquina inclusive está produciendo. ¿Me explico? O sea, es de las ventajas de que no le quitamos disponibilidad a los equipos. Hay que buscar eso, siempre. Pero bueno, si te da la posibilidad de apagar una sección, medir una parte, sacar espectros y hacerlo puntual máquina por máquina o etapa por etapa, pues te da muchísimo más información para determinar cuál es la causa, ¿no?, de todo tu incremento de vibración o de estar fuera de una norma. Pero sí, por ejemplo, a mí me ha tocado ver máquinas que salen bien cuando las mides solitas, pero como comparten la misma base, cuando está todo jalando, las mides y está muy alta. Pero es por esto, porque en ciertos instantes de tiempo se suma la superposición de efecto de la amplitud en el tiempo y la vibración global pues, termina muy alta. Entonces, obviamente no puedes cambiar la frecuencia de los componentes o de los motores para que esto no suceda o que se contraponga, porque en realidad eso lo determina la operación de la máquina. Pero sí puedes a veces aislar las máquinas, poner aisladores de vibración en la soportería de tal modo que no transmita su excitación hacia la base o cuestiones así, ¿me explico? Sí, Inge, la próxima semana, no sé si pueda compartir unos reportes y algunas imágenes de los motores a los que yo me refiero. Sí, claro que sí, Inge. Por supuesto. Todo es bienvenido. Ok, muchas gracias, Inge. No, para servirte. A ver, Inges, les hablaba sobre la proactividad del mantenimiento, el búsqueda de causa raíz. Por ejemplo, aquí hay un incremento en la vibración, es evidente. Entonces, pero no sabemos por qué, solamente sabemos que está mal. Eso, por ejemplo, es como imaginen que ustedes empiezan a tener calentura, o sea, una fiebre, y pues sabes que está mal, que estás fuera de un rango operativo, pero sin embargo no tienes la causa identificada. Puedes suponer cosas, puedes suponer que fueron los tostitos que están ahí atrás del edificio 7, o puedes suponer mil cosas. Pero al final de cuentas, tendrías que echar mano de hacer análisis para determinar la causa y poder corregirla. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es a lo que se refiere el mantenimiento proactivo, a la búsqueda de la causa raíz. Lo voy a poner, no lo voy a poner búsqueda. El mantenimiento proactivo, al final de cuentas, primero que nada, son sumar análisis de la naturaleza que sea. Pueden ser análisis, por ejemplo, de vibración, de ultrasonido, termografías, o sea, las herramientas que tengan al alcance, todas las que tengan al alcance, con la finalidad de encontrar la causa raíz. Una vez que la determinan, pueden emitir un diagnóstico certero para la reducción o la eliminación de esto. Hay que tener cuidado, porque mucha gente se le hace muy fácil cambiar, por ejemplo, una máquina que, oye, es que constantemente se daña el cople. El cople me refiero a un acoplamiento mecánico entre el motor y una transmisión, por ejemplo.
Aquí verán, estos son coples. Déjenme enseñar una imagen de algo ya montado. Vaya, no puede ser. Miren, aquí vemos un motor, un acople Falk en este caso y un reductor. Entonces todas esas máquinas tienen acoplamientos, aquí pueden ver, para unir la fuerza motriz con lo que quieran mover. Aquí se ve claramente, por ejemplo, una transmisión y aquí está el acople. Entonces de repente, por decir, dice, oye, es que el acople falla. Ah, bueno, pues pon un acople que aguante más. Pero resulta que el acople es un fusible mecánico, o sea, ante un problema en el reductor, tiende a liberar el motor para que no se queme. Entonces, ¿por qué voy a poner un acople más resistente? Lo único que voy a generar es un daño más grande. O sea, deben de tener cuidado a la hora de modificar los diseños. Estar 100% seguros, no de solucionar solamente lo que quieres, sino de cuáles son los daños colaterales de hacer esa modificación. Eso es importantísimo. Si tú no lo haces, si no estás dispuesto a hacer ese análisis, mejor no muevas nada, porque lo único que puedes generar es que tengas un problema mucho, mucho más grande. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de mantenimiento autónomo, hijes, cuando hablamos de mantenimiento autónomo, estamos hablando de una partecita de una metodología japonesa de mantenimiento productivo total, que es todo un esquema que involucra todos los tipos de mantenimiento, pero cuando hablamos de mantenimiento autónomo en particular, es una herramienta que lo que trata de exprimir o de utilizar, en lo que se basa, pues, es en el sentido de pertenencia. En el sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia es el que se basa el mantenimiento autónomo. ¿A qué me refiero con el sentido de pertenencia? Por ejemplo, muchos de ustedes tienen, por ejemplo, en su trabajo una computadora asignada que ustedes nunca pagaron, o sea, es una computadora de la empresa, y sin embargo, esa computadora la tienen o la sienten suya. Es decir, esa computadora la cuidan, tiene archivos personales o de reportes de servicio social, inclusive, o sea, llegan a convivir tanto con ella que cuando toman otra computadora, aunque sea de su casa, se sienten raros en la localización de iconos, de dónde buscar las aplicaciones, dónde guardar los archivos. O sea, el sentido de pertenencia que desarrollas con el objeto por el hecho de estar siempre con él o de tenerlo es grande. Entonces, por ejemplo, si llega el de sistemas, te sientes invadido en tu privacidad porque él va a hurgar entre tus cosas. O sea, o por ejemplo, cuando vamos a suponer que alguna vez cuando había muchos más taxis, que ahorita hay muchos más Uber, yo creo, pero cuando había mucho taxi, tú te subías a un taxi que era rentado por el conductor y que todos los días ese carro lo manejaba un chofer diferente. Ese vehículo solía estar hecho pedazos, totalmente descuidado, sucio, etc. En cambio, cuando el vehículo, aunque fuese rentado, siempre se lo rentaban al mismo piloto, al mismo chofer, ese taxi solía estar en muy buenas condiciones, ¿no? Mucho mejores condiciones que el otro. ¿Por qué razón? Por el sentido de pertenencia. O sea, la gente desarrolla ese sentido en función de convivir mucho tiempo con algo. Entonces en las fábricas pasa lo mismo.
un operador que está siempre en una máquina, operando la misma máquina, empieza a desarrollar ese sentido de pertenencia y empieza inclusive a, por ejemplo, a ser capaz de diagnosticar cosas extrañas que tú como mantenimiento no te vas a percatar de no ser por él. O sea, de que pasas y te dice, Inge, está más dura la palanca, o está poquito más lenta, o está haciendo un pequeño ruidito, y tú te paras ahí y ni la ves más lenta, ni escuchas el ruidito, pues porque tú no tienes ese feeling que él tiene de pasar tanto tiempo con su máquina. Pero esa información es valiosísima, porque dices, a ver, bueno, vamos a empezar a analizar, y empiezan a checar qué puede ser y demás, y puedes encontrar problemas de manera oportuna que puedan evitar paros grandes, costos mayores, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, ese sentido de pertenencia, los japonesitos dijeron, bueno, si la gente quiere las máquinas, bueno, pues que las cuide. Y la forma en la que las cuida es haciendo tareas de limpieza, tareas de inspección, tareas de lubricación y pequeños ajustes, que son exactamente las mismas tareas que harías, por ejemplo, en tu carro si fueras a salir de viaje. Haces una limpieza, haces una inspección general, checas los niveles de aceite, haces pequeños ajustes en las presiones de los neumáticos, etcétera, para poder garantizar que tú, que vas de aquí de Monterrey, que vas, no sé, vamos a suponer que vas a Saltillo, haces estas tareas en Monterrey, aquí, para garantizar que la máquina está en condiciones de operar. Entonces, estas tareas suelen quitar muy poquito tiempo. Se hace en el inicio de la operación de la máquina, por decir, si la gente va a entrar a las 7 de la mañana a trabajar, de 7 a 7:10, hacen su mantenimiento autónomo, una revisión general, etcétera, y se garantiza que durante el turno la máquina esté en condiciones. A lo mejor le falta, o sea, hay una presión, un rango de presión de aire que debe de operar y está más alto, entonces eso la puede dañar. Entonces él hace ese pequeño ajuste. Él lubrica guías y correderas, él inspecciona. Lo que finges es que qué limpiar, qué inspeccionar, qué lubricar y qué ajustar, cómo limpiar, cómo inspeccionar, bajo qué criterios, cómo lubricar, con qué instrumentos y cómo ajustar. Cada cuándo limpiar, cada cuándo inspeccionar, cada cuándo lubricar. O sea, toda esa información la tiene que proporcionar el departamento de mantenimiento al personal operativo. ¿Qué ventajas tiene? Pues que tienes prácticamente un sensor por máquina, un policía cuidando cada casa de tu ciudad. ¿Qué desventajas tienes? Por ejemplo, si tu fábrica no es de mano de obra intensiva, entiéndase que tienes máquinas muy automatizadas o máquinas muy grandes con un solo operador, pues difícilmente puedes implementar el mantenimiento autónomo. Si es de mano de obra intensiva, o sea, tienes muchas estaciones de trabajo con su operador ahí, eso es pintadito para implementar el mantenimiento autónomo. ¿Qué, ¿Quién es el asesino o la causa del fracaso del autónomo? La rotación de personal. Si la gente, o sea, si tu empresa parece más, no sé, la Goretti, que la gente va, comen, les dan zapatos de seguridad y ya no vuelven, entonces automáticamente nunca tendrás sentido de pertenencia, pues la gente no cuida las máquinas, porque aunque tú seas específico con la limpieza, inspección, lubricación y ajustes, sin el sentido de pertenencia no tiene el peso ni el valor que en realidad debiese tener. ¿De acuerdo? Sí, ¿Dudas, Inges?
Ok, déjenme les comparto esto. Ánimo, ingenieros, es sábado. Sábado estar encerrados en la casa. Pero sábado al fin. Y luego ayer ganaron los Tigres. Y todo el segundo tiempo se veían como si fuera el Barcelona de Messi. Pero bueno. ¿No tienen preguntas sobre estos tipos de mantenimiento? ¿En qué basan su operación? Uno, en el análisis de tendencia de los indicadores de desempeño. Otro, en el análisis de causa raíz. Y otro que sería el sentido de pertenencia, el mantenimiento autónomo. ¿De acuerdo? Generalmente aquí, en el mantenimiento autónomo, se hacen cartas que especifican estos. Bueno, se le llaman cartas o ayudas visuales, donde de un lado se especifica qué limpiar, qué lubricar, qué inspeccionar, qué ajustar, etc. Y, se ayudan con imágenes donde especifica el punto de lubricación, el punto de inspección, etc. Se audita, este tipo de herramientas se auditan y los reportes del cumplimiento del mantenimiento autónomo van a parar a la gerencia. Y la gerencia, es más, es quien los ve. No lo ve los reportes, normalmente no lo ven los encargados de mantenimiento ni los de operaciones, sino la gerencia general es la que ve el cumplimiento del autónomo. Y así es la metodología original. Entonces el coscorrón viene de arriba para abajo, si es que se incumpliera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces le pongo una... Voy a poner una diapositiva nueva. Déjenme nada más relleno mi café, un segundo. Ahora disculpar, pero no había café molido. Yo pensé que ya tenía un poquito, tuve que moler un poco. A ver. Lo que vamos a ver ahorita es un gráfico, un gráfico muy común que se llama gráfico de la bañera, que es muy utilizado para explicar la manera en la que llevan la vida útil los elementos de máquina y los componentes en función de las estrategias que pueda llegar a implementar de mantenimiento y la correcta ejecución. Pero tengo que decirles que no hay una gráfica tal, o sea, que sea genérica para todo. Está muy en función del diseño, de la validación del diseño a través de los años. Diseños que tienen mucho tiempo en el mercado suelen tener una muy baja probabilidad de falla. Lo voy a poner aquí gráfico. De la bañera. También lo pueden encontrar como curva de la bañera. Pero
Bueno, ¿qué es lo que especifica? Bueno, en el eje vertical vamos a poner la probabilidad de falla en ambos ejes, el porcentaje de probabilidad de falla. En el eje X horizontal vamos a poner la vida útil de componentes y elementos de máquina. El gráfico de la mañana tiene ese nombre porque según si ustedes partieran una tina de baño, se vería más o menos así. Yo no le puse el nombre, a mí tampoco me agrada, pero ¿qué les puedo decir? Y lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera, esta de aquí, le vamos a llamar etapa infantil. A la segunda le vamos a poner etapa adulta. Y aquí le vamos a poner etapa de vejez. ¿De acuerdo? Y miren, si se fijan, Inges, estamos viendo que en la etapa infantil siempre o muchas máquinas que se adquieran van a tener una alta probabilidad de falla en un inicio, luego esa probabilidad de falla disminuye hasta que de cierto momento se mantiene por un buen periodo de tiempo bajita, con muy poca probabilidad durante la vida útil más rentable de la máquina, y al final empieza un proceso de degradación donde vuelve a incrementarse la probabilidad de falla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo está bien, ¿verdad? Siguen aquí. No van a estar esperando que regrese aún del café. Aquí estamos en qué. Muy bien, muchas gracias. Pero bueno, miren, muchos de lo que les decía ahorita, no necesariamente las máquinas van a empezar tal cual como lo especifica este gráfico. Este gráfico estaría muy orientado a máquinas que fueran de reciente diseño y fabricación. Pero si compran ustedes máquinas en su fábrica que tienen muchos años en el mercado, muy probablemente la probabilidad de falla en su etapa infantil empiece bajita y puede inclusive aquí ser más bajo esto, y luego eventualmente va a haber una degradación. ¿De acuerdo? O sea, la gráfica en su manual viene en función de las diferentes épocas. Sin embargo, la realidad es que, a mi punto de vista, está más orientado a que en esas épocas cómo se diseñaba, cómo se fabricaba, etcétera. Por ejemplo, no sé dónde trabajen ustedes, pero si ustedes trabajan, por decir, en un área en una celda de ensamble,
por una fábrica que se dediquen a hacer partes automotrices, no sé, partes de colisión automotriz, polveras o lámparas automotrices o parrillas o vistas plásticas de todas esas partes de colisión. Vamos a poner el ejemplo de una lámpara automotriz. La lámpara tendrá estaciones de trabajo en una celda de trabajo donde esas estaciones tienen diferentes funciones de que llegan componentes, aquí llegan componentes y se van ensamblando en partes, ¿no? Aquí le ponen, no sé, las lámparas, aquí los arneses, aquí los plásticos, y en cada una de esas hay un PLC con un sensor que detecta la presencia de un componente para que esté poca yoqueada y la lámpara llegue bien ensamblada. O sea, a lo mejor aquí hay una probadora de fuga para que la lámpara no se vaya a condensar por entrada de humedad. A lo mejor aquí hay una máquina que mide la fotometría para ver que todos los foquitos que le pusiste prendan, que esté bien ensamblada, y así hasta que tú tienes un producto terminado, un PT. Y ya va embarque y todo, ¿no? Entonces, cuando el cliente hay un problema y detectan algo mal, en teoría vienes y mejoras tu celda de ensamble para que no vuelva a ocurrir, dependiendo de la estación donde se haya generado el defecto. ¿De acuerdo? Todas estas maquinitas tienen una gran diferencia a que si tú tienes, por ejemplo, un área de pailería y tienes una máquina de soldadura. ¿Por qué razón? Esta maquinita de soldadura a lo mejor te costó 30,000 pesos. Esta estación de trabajo a lo mejor fueron 30,000 USDs, dólares. Y sin embargo, muy probablemente, hablo de 30,000 por estación. No hablo 30,000 toda la celda, ¿eh? Y entonces dices, bueno, ¿y por qué tengo tan alta probabilidad de falla en esta maquinita que inclusive me costó un dineral y la probabilidad de que me falle la maquinita de soldar es mínima? Porque resulta que el diseño de esta máquina, perdón, el diseño de esta máquina pues, tiene muchísimos años, tiene muchos años. Está muy tipificado cómo deben ser los núcleos, cómo deben ser las bobinas, cómo debe ser todo. Los mecanismos de alimentación del microalambre, todo está perfectamente bien. Acá, todas estas estaciones son integradas, o sea, son una empresa que se dedica, ya sea empresa nacional o extranjera, que se dedica a la fabricación de eh, estaciones de trabajo personalizadas para cada producto. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad es que estas máquinas tienen, no sé, a lo mejor el sensor no va a aguantar la operación cotidiana de hacer 1,200 piezas diarias, o a lo mejor la maquinita, el pistoncito que sostiene no sé, tal componente, pues es un pistoncito que sí funciona cuando lo instalas y lo pruebas y todo está muy bien, pero ya le metes 1,000, 2,000, 3,000 ciclos y empieza a aflojarse, empiezan a fallar. O sea, entonces, todas las maquinitas que en diseño sea reciente y su fabricación única, las probabilidades de falla son altísimas en la etapa infantil. Y todas las máquinas que tienen, por ejemplo, prensas, no sé, máquinas de formado, de metales, que tienen muchos años, suelen tener una probabilidad de falla en la etapa infantil muy bajita. ¿A qué asociamos entonces esta alta probabilidad de falla en la etapa infantil? Pues obviamente a problemas o errores de diseño, a problemas o errores de fabricación, a la dependencia al diseñador o fabricante, y básicamente se tienen que ir haciendo mejoras
se tienen que ir haciendo mantenimientos correctivos, planeados y no planeados, de función de lo que se va detectando para ir bajándole esta probabilidad de falla, ¿de acuerdo? Y al final de cuentas es en lo que se trabaja en esta etapa infantil. Si se fijan, el hecho de que se llame etapa infantil es porque hay una cierta analogía a la vida de cualquiera de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué un bebé tiene ciertas probabilidades de fallar, o de enfermar, o de morir? Pues generalmente es por las mismas razones que vemos aquí, por un problemita de diseño o fabricación, por la dependencia extrema de que no se puede ni siquiera alimentar por sí mismo. O sea, son más o menos las mismas razones. En cambio, por ejemplo, en la etapa adulta, ustedes que ya son adultos, difícilmente van a presentar un problema de diseño o fabricación, ya hubiera salido, ya se hubiese atendido, y ya no ocupan a su mamá para que les guise un huevo, supongo. O sea, al contrario, ustedes debiesen ser quienes apoyen un poco más en su casa. Entonces, definitivamente ya estas no son razones que vayan a mantener una cierta probabilidad de falla en ustedes. ¿Cuáles son las probabilidades de falla o qué mantiene esta línea asintótica con el eje de probabilidad de falla en su vida, Inges? ¿Qué creen que pueda realmente hacer que ustedes fallen? O sea, me refiero a fallar como máquina. Ingeniero, los escucho. ¿Puede ser un accidente, Inge? Puede ser un accidente, por supuesto. ¿Qué más puede ser? Puede ser un virus, ¿no? Un virus que llegue, interactúe con tu organismo y lo madre. Puede ser un virus. Como decía el Inge, puede ser un accidente, puede ser que te asalten y te den un plomazo. ¿De acuerdo? Puede ser muchas cosas. Pero la gran mayoría de las cosas que generan o mantienen esta probabilidad son cosas que vienen de fuera del diseño y fabricación. Son, lo voy a poner así, agentes externos a ti. Agentes externos a la máquina. Por ejemplo, si la máquina le conectan mal el voltaje, o si, por ejemplo, debe recibir aire limpio, seco y lubricado y recibe todo lo contrario, o si todo eso son agentes externos al diseño. O sea, nos estamos saliendo de la capacidad de la máquina de soportar su entorno. Todas las interacciones que tiene con un ser humano, una máquina, son agentes externos. La operación misma o inapropiada de la máquina es un agente externo. Las propiedades mecánicas del material que tiene que procesar la máquina, si vienen diferentes, fuera de lo que se especificó, también es un agente externo. O sea, lo que mantiene esta alta probabilidad aquí, o esta probabilidad de falla, son todo el entorno a la máquina. De hecho, en la etapa adulta se trabaja o sea, se reasignan generalmente cercano al 80% de los recursos del departamento de mantenimiento. Hablo en gente, en presupuesto, en tiempo, en refacciones, etcétera, en todo. ¿Por qué? Bueno, pues aquí se hacen mantenimientos correctivos planeados, aquí se hace el mantenimiento preventivo, aquí se hace el mantenimiento predictivo, aquí se hace el mantenimiento
proactivo, el mantenimiento autónomo. Aquí se hacen rutinas de inspección. Aquí se hacen mejoras. Aquí se hacen un montón de tareas. En la etapa infantil básicamente son correctivos, planeados y no planeados, obviamente instalaciones. Y a lo mejor aquí se dedica un 5%, tampoco es mucho. En la etapa de vejez, a lo mejor ronda los 15%. Estos porcentajes los estoy poniendo de manera arbitraria, algo cercano a mi percepción más que a la realidad. ¿De acuerdo? Pero ese 15% en la vejez, pues obviamente son mantenimientos correctivos, no planeados. ¿De acuerdo? Algunas veces se hacen upgrades o overhauleadas, o ¿cómo lo podemos poner? Mejoras. O actualizaciones. De los equipos, pero es menor el tiempo y los recursos. Pero ojo, obviamente aquí la afectación al cliente es grandísima. Aquí no. ¿De acuerdo? Y alguien pudiera decir, oye, ¿y por qué le metemos tanto tiempo cuando la probabilidad es baja de falla? Y no le metemos más tiempo cuando las probabilidades son altas. Pues porque precisamente es lo que buscamos, mantener la probabilidad baja y prolongar este periodo de tiempo lo más grande posible. ¿Me explico? Inges. Sí, que En todo bien. la etapa de vejez tenemos degradación. Esta degradación puede ser obviamente natural o puede ser prematura. La deseada, evidentemente, o la que nosotros desearíamos sería la natural. La prematura es totalmente indeseada. Algunas veces pudiéramos creer que en la etapa adulta una causa de que se mantenga esta probabilidad de falla alta es la mala vida que le podemos dar a una máquina como dentro de sus sistemas, y no es tan así. En realidad, lo que hacemos mal en esta etapa adulta viene y nos pega en la degradación prematura de la máquina. Es decir, véanlo en ustedes mismos. Si ustedes, yo quisiera escuchar de ustedes alguien que dijera, yo me alimento muy sano, duermo 8 horas de mi día, hago ejercicio de manera regular, mantengo un nivel de estrés lo más bajo posible, etcétera, etcétera. No fumo, no tomo refrescos, café, alcohol, no utilizo drogas. Entonces, si alguien es capaz de decirme eso, muy probablemente su degradación sea natural. Pero si alguien dice, no, pues no, yo la verdad sí tengo un montón de hábitos no muy saludables, entonces su degradación va a ser prematura. Pero le afecta más en esta etapa de vejez que en la etapa adulta en realidad. ¿Me explico? Y todo ese tipo de cosas no son, ¿cómo pudiéramos llamar? O sea, si yo tengo un daño irreversible, o sea, tengo un daño porque, por ejemplo, en mi etapa adulta utilicé lubricantes chafos o equivoqué los periodos de cambio o de reemplazo de lubricantes en una transmisión, pues voy a tener probablemente una degradación prematura en los engranes, en el nitrurado o el tratamiento térmico que traiga, y entonces empiezan a degradar. Y en este momento, el cambiar los hábitos
A veces, o la gran mayoría de las ocasiones, no da buenos resultados. No tiene caso cambiar, ahora sí voy a poner un aceite bueno, cuando ya el engrane está dañado. Ahí tú necesitas una intervención y reemplazar los componentes o que estén dañados en función de lo que hiciste mal, ya sea por pecados de acción o omisión en tu etapa adulta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, ingenieros? No, ingeniero, todo bien. Ok. Déjenme les comparto esto. Inges, ¿alguien de aquí conoce al ingeniero José de Jesús Villalobos Luna? Él es mi compadre, es muy amigo mío. Y él, por ejemplo, tiene muy buenos hábitos en su etapa adulta, en general. No se estresa, duerme como si no debiera dinero, etc. Entonces, muy probablemente su degradación sea natural y poco exponencial y viva muchos años, muchos años. ¿Para qué? Pues no lo sabemos aún los que lo conocemos, pero seguramente eso irá a pasar. Me explico. En cambio, por ejemplo, no sé si alguien de aquí del salón conozca al ingeniero Cuauhtémoc Muñoz. ¿Alguien lo conoce? También es mi compadre. También es mi compadre. Y, por ejemplo, mi compadre ya trae aquí ya la degradación exponencial de manera temprana. Pero no se crean, no le van a decir que dije eso. Ingenieros, cuídense mucho. Cuiden mucho a su familia, por favor. Está muy, muy, muy grave la situación ahorita. Entonces procuren no salir, procuren atenderlos en casa, ayuden en su casa, ya dejen de estar poniéndole gorro a sus padres y no los expongan, por favor. Cuídense bastante, y que nos vemos el próximo sábado. Voy a detener la grabación y voy a dejar de compartir.